Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal, les saluda Gus Walker. En esta ocasión les traemos un video demostrativo sobre, bueno, uno de tantos reproductores que hemos exhibido aquí en el canal de estos de Sony de 5 discos compacto, que la verdad pues prácticamente es muy sencillo, es algo muy, no es complicado manejarlo y la verdad suenan muy bien, ¿ok? En este caso, este modelo es de la marca Sony. Modelo correcto es CDP-C345. Único detalle es que el logotipo de Sony está faltante. Se le cayó el logotipo, no lo trae. Pero en términos generales, la estética del equipo, como pueden observar, está muy bien. De la cubierta está lo mismo, está muy bien. Corresponde a la década de los 90s. Ok, al final vamos a mostrar su año para que vean y el número de serie también. Ok, bueno, aquí en este momento ya el equipo ya fue sometido a limpieza, tanto externa como internamente también, que realmente no estaba tan sucio al interior y por fuera pues no era así gran cosa, pero pues la verdad sí luce muy suave. Ok, ya lo tenemos ya encendido. Vamos a explicar rapidito qué onda con los controles. No es algo así como que muy difícil, como les digo. Y pues bueno, estéticamente el panel está muy bien. La parte de la cubierta lo mismo. Ok, entonces vamos a ir de lleno con los controles de una vez. Ok, miren, en este apartado ahí podemos ver que la marca Sony pues ya chupó faros, ya no está. Entonces el botón encendido apagado de izquierda a derecha, accesos directos para los discos del 1 al 5 y también los modos de reproducción aquí están. Típico modo continuo, aleatorio, shuffle, programado. Ok, vamos a ver también que hay un cuarto modo que es con repetición. De hecho, los tres modos le podemos agregar repetición, ¿ok? Tanto el aleatorio, continuo y el programado, ¿ok? Vamos a ir por acá y vamos a ver que tenemos controles de reproducción, los cuales pues bueno, ya sabemos que es playback, pausar, stop, avanzar en pistas, adelantar cierta parte de la pista, también cierta cantidad de tiempo. Y estos botones son muy importantes, ya que, por ejemplo, este dispositivo nos va a permitir intercambiar los discos mientras estemos reproduciendo la música. No todos los equipos de de su tipo pueden hacer esa función. Algunos sí están habilitados para hacerlo y otros no están. ¿Ok? En este caso, este reproductor de discos compacto si puedes intercambiar, cambiar, extraer los discos sin tener que detener la música que se esté reproduciendo en ese momento. ¿Ok? Se conoce mucho porque los que sí tienen esa capacidad de hacerlo, vas a poder observar aquí en estos botones que te mencionaba el botón de exchange. ¿Ok? Si el equipo tiene exchange, quiere decir que sí vas a poder cambiar de discos sin tener que detener la música. ¿Ok? Entonces esto es abrir y cerrar la bandeja. Y disc skip es solamente para girar el carrusel. Este método que usa para manejar los discos es el famoso eh, estilo o modo carrusel. ¿Ok? Entonces eh, básicamente eso. ¿Ok? Y pues acá abajo vamos a ver botones numerados para acceder a los tracks. Ok, un botón aquí con el signo de mayor que 10 también para acceder a pistas que sea por ejemplo arriba de 10. Ok, pista 15, 17, etcétera. Ok, tiene también lo que es efecto de fade, fundido de entrada, salida, etcétera. Ok, entre otros. Ok, y aquí en display es algo muy fácil también. Vamos a ver que los discos ahí aparecen encerrados, cada número con un óvalo, y el disco que está listo para reproducir en este caso es el número 5. Ese es el que queda ya listo en posición para reproducir. ¿Ok? También vemos que las pistas que contiene ese disco están encerradas en un recuadro
y cada pista que se vaya reproduciendo o avanzando tiene que ir desapareciendo el número. Ok, por ejemplo, bueno, aquí estoy, mira, vamos a avanzar, vamos a abrir aquí la toma. Bueno, y cada pista que se vaya reproduciendo en teoría tiene que ir desapareciendo, y esto va a cambiar, depende el disco, si tiene no sé, 10, 15, 20 pistas, etcétera. Ok, y qué más, bueno, nos ofrece también la cuenta regresiva, cuenta ascendente, etcétera. Ok, vamos a ver qué más se nos pasa por acá. Ok, bueno, en la bandeja de discos voy a mostrarles qué es exactamente lo que tenemos. Abrimos la bandeja. Ok, vamos a girar. Tenemos 3 discos copiados. Hay que hacer mucho hincapié para los que no saben, este tipo de reproductores no acepta, no lee MP3, solamente discos grabados y originales. ¿Ok? No MP3, no regrabables. ¿Ok? Tenemos un disco grabado en la posición 1. En la posición 2 tenemos otro disco grabado número 3. Tenemos a propósito un MP3 para que vean qué es lo que pasa. Y por último tenemos un disco original. Ok, entonces vamos a mostrar rápidamente lo que es los modos de reproducción antes de cerrar la bandeja. Modo continuo. Ok, aquí al presionar continuo, modo continuo para un solo disco o para todos los discos, igual aleatorio, shuffle para todos los discos o para un disco. Ok, quitamos el shuffle presionando continuo. Con presionar continuo desaparece el modo aleatorio. Modo programado. Ok, el modo programado, aquí podemos indicarle cuáles son las pistas que queremos escuchar, de qué disco, en qué orden, etcétera. Ok, vamos a quitar el modo programado también presionando el botón de continuo. Ok, vamos a cerrar la bandeja, y cuando se cierra la bandeja el equipo comienza pues a tratar de identificar el disco. Entonces, por ejemplo, cuando lo apagamos y volvemos a prender, va a iniciar un proceso de identificación. Ok, ahorita porque ya tienen los discos, ya se lo sabe, pero si desconectamos el equipo o si sacamos todos los discos, lo prendemos y cambiamos de discos, va a tratar de identificar en qué espacio hay discos y en cuáles no. Ok, entonces vamos a reproducir el primer disco. Déjeme dejarle aquí el volumen. Ahorita vamos a ajustarle. Ok, acceso directo al primer disco, modo continuo. Ahí vamos a reproducir el disco número 1. Perfecto, muy bien. Vamos a pausar y vamos a adelantar unos cuantos segundos. Se
escucha bien clarísimo el sonido, muy bonito, muy preciso. ¿Ok? Vamos a ir más adelante. Por ejemplo, para que se den una idea de el nivel del volumen de este equipo, la radiograbadora en la que estamos escuchando la señal de audio de este reproductor se encuentra ahorita a 17 niveles o puntos de volumen. Generalmente cuando yo escucho música en esa radiograbadora que es de uso personal, que ya le he hecho mucha fama aquí en el canal, siempre la pongo en volumen 23, 21, 25, más o menos entre ese rango de volumen, ¿ok? Y ahorita está en volumen número 17, entonces saquen la cuenta, su máximo es 30, entonces prácticamente está a la mitad y se escucha muy bien, ¿ok? Sigamos. Un fader, fundido de salida. Ok, sale y se queda en pausa. Ok, si queremos otra vez reanudar la música, otra vez fader y vuelve a entrar. Vamos a abrir la bandeja y vamos a simular que vamos a cambiar un disco mientras está reproduciendo esa música. Para ello vamos a presionar el botón Exchange. Si tú presionas Open Close, lo que vas a provocar es que la música se va a interrumpir. Entonces debes de presionar Exchange. Si por ejemplo estás escuchando ese disco y quieres brincar al siguiente, solamente vas a presionar Disc Skip y con eso deja de reproducir ese disco, sigue con el siguiente. ¿Ok? Vamos a seguir reproduciendo. Giramos. Disc Skip. Cerramos. Riquísimo que se escucha el audio. Este tipo de reproductores en lo personal me gusta mucho la rapidez con la cual leen las pistas y navegan entre las pistas del disco sin problema.
A mí en lo personal me gusta mucho el sistema que sacaban, que identificaban rápido las pistas. Al cabo de aproximadamente 3 segundos ya sabían cuántas pistas, cuánto tiempo, etcétera, tenía cada disco. Entonces, rapidísimo, ¿ok? Vamos a, vamos a demostrar cómo podemos navegar rápido entre las pistas sin tener que esperar tanto. Aquí, por ejemplo, ya desaparecieron todos los números, pero porque este disco, o bueno, mejor dicho, los 3 discos que son grabados tienen aproximadamente 30 pistas. Son pistas cortas de 1 minuto y medio aproximadamente, entonces por eso, ¿ok? Pero un disco MP3, ahorita van a ver lo que pasa, ¿ok? Vamos a seguir escuchando. Ahí está. Estamos haciendo intencionalmente para que vean qué rápido. La última. Ok, ahora vamos a hacer el modo de reproducción aleatorio para todos los discos. Ok, aquí va a cambiar discos, puede que toque una canción de un disco, 2 canciones, etcétera. Ok, vamos a echar la moneda al aire. Ok, va a escoger el disco, a ver, está seleccionando disco número 4, pista número 1. Ah, ok. Mira, casualmente estábamos hablando del MP3 y resulta que en la posición número 4 está un disco MP3, ok. Esto es muy importante que lo vean porque hay personas que por alguna razón no leen y dan por hecho que el equipo debe de reproducir MP3 y no es así. Ahorita está tocando un disco MP3 y no estamos escuchando nada, pero vemos que está avanzando el tiempo. El disco MP3 está en la posición número 4 y eso es lo que pasa, ¿ok? Un disco que no es compatible solamente va a estar dándote tiempo, va a acumular tiempo, pero no vas a escuchar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no es compatible. ¿Ok? Bueno, sigamos. Vamos a ver qué escoge. Disco 3, pista 30. Muy bien. Ahí está. Este es el disco MP3 en la pista, en la posición 4. Ahí está, MP3. Es más, ya lo vamos a sacar, no tiene caso. Siguiente. Ok. El número 4 ya desapareció, ya no lo toma en cuenta. Ya sabe que no hay nada ahí. Perfecta canción. Estamos escuchando música original, no la podemos tocar corrida por cuestiones de copyright. Ok, ahí dimos stop y ya vimos que el modo aleatorio está haciéndolo de manera correcta. Realmente tiene un sonido bastante hermoso este equipo, la verdad, tiene un sonido súper clarísimo, muy limpio, precioso el nivel de sonido que tiene este equipo Sony, el Z345. Ok,
Ahora vamos a hacer el modo programado. Vamos a ver, modo programado. Ahí está, program. Y a ver, para el modo programado, ok, bueno, realmente no quiero que sea el disco 5. Este es acceso directo al 3. Bueno, el disco 3. Ok, a ver, ahora sí recuerdo cómo es. Ok, disco 3. Y vamos a ponerle que del 3 toque, a ver, el track 7. Vamos a presionar otra vez program. El segundo va a ser, a ver, vamos a ver si estoy bien. Track 7 del disco 3. Programar. Oh no, necesito escoger otro. Ok, el segundo sería que toque el 13. Programar. Paso 3 sería, bueno, vamos a ir por atrás. El 7. Bueno, el 5. Programado. Ok. Check. Checamos el programa. A ver, déjame ver. Ok. Paso 1 que sea aleatorio. Bueno. De hecho podemos borrar. A ver. Bueno, si le presiono clear se borra todo el programa. Ok. Paso 1. No estoy seguro si lo voy a reproducir todo de forma aleatoria o significa que sea todos los tracks. Pero el segundo paso, track número 7, es la segunda pista. La tercera debe ser el 13, cuarto el 5 y hasta ahí. Ok, vamos a escucharlo. Track 1. Ok. Supuestamente tocaría todos. Bueno, vamos a avanzar todo. Track 30. Ok. Tiempo. Ok. No, ok. Vamos a darle play. Vamos a adelantar todo. Ahí está, ahora sí. Ok. Entonces en realidad cuando presioné el disco 3 significa que le indiqué que reprodujera todas las pistas del disco 3. Segundo paso era tocar el número 7, que ya lo está haciendo. El 13, ok. El 5. Listo. Ok, si yo le pongo repetición, se vuelve otra vez a reproducir todas las pistas. Vamos a ver. Sí, efectivamente. Efectivamente va a reproducir todo. Vamos a quitar todo. Y ahora sí, es pista número 7, la 13 y la 5. Okay. La 7, 13, 5 y ya. Ahí volvió a reproducir todos los tracks porque no le he quitado la repetición. Quitamos repetición y ya aquí ya no tiene que reproducir otra vez todo de nuevo. 30. Suponiendo que ya tocó el 30, le doy a adelantar. Va a tocar el 7. Ahí está, 7, 13, el 5. Y del 5 ya no hay nada. Ahí está, ya no hay nada. Está quitada la repetición. Tiempo. Ok, ¿dónde está? Time, acá. Yo lo estaba confundiendo con Edit Time Fade, pero es Time. Para cambiar, ahí está. Cuenta regresiva. Ahí está avanzando regresivo.
50 normal. Ok, y ahí termina esa canción y ya no vuelve a tocar nada porque ya no tiene repetición. Ok, ahí está. ¿Qué más nos falta? A ver, vamos a abrir aquí el Exchange. Realmente eso, ok. Vamos a quitar este disco original, ok. Y por ejemplo, ok, es más, vamos a sacar todos los discos. Aquí por ejemplo ya el número 4 y el 5 ya aparecen sin óvalo porque pues ya identifica que no hay nada, ok. Vamos a darle clear para borrar el programa. Ahí está todo borrado. Check. Search. Music Scan. Vamos a ver el Music Scan. Music Scan es para ver si el disco realmente tiene música, si tiene pistas. Si las tiene, va a empezar a reproducir. Ok, time. Aquí es el tiempo remanente total de ese disco. Tiempo ascendente. Cuenta regresiva de esa sola pista. Y pues cuenta regresiva de todo el disco. Ok, vamos a darle stop. Abrimos la bandeja. Al darle open close ya se entiende que vamos a extraer todos los discos. Skip. Ok, acá está el otro. A ver, skip. Ahí está, 5 discos. Ok, cerramos y va a comenzar a checar si hay discos y resulta que no hay nada. Es correcto. Ok, ahí está. Ok, pues bien, ahí lo tienen. El equipo realmente está funcionando de manera estupenda, fabulosamente. Ok, viene sin control remoto, pero pues todo se puede hacer de manera normal, manualmente. Ok, vamos a apagarlo, desconectamos acá y nuestras salidas aquí de audio. Ok, vamos a darle la vuelta. Ok, listo. Bueno, pues así se ve de la parte posterior. Algo bastante sencillo. Es una salida de audio análoga. Algunos modelos traen salida digital, óptica o de otro tipo, coaxial, pero en este caso es puro análogo. Okay. Aquí la ficha del fabricante, el famoso número de serie, terminación 646. Es un equipo que fue fabricado en Malasia por Sony. El modelo correcto ahí está. Y manufacturado durante noviembre de 1994. Ok. Prácticamente, ¿cuántos? 30 años exactos. 30 años exactos de este equipo y sonando de manera estupenda. Okay. Quiero mencionar un dato adicional para las personas que estén interesadas en adquirir este producto y corresponde a que muchos de estos modelos ok, ahí está, vamos a subir un poquito aquí la cámara. Ok, ahí está, casi no se va a ver todo completo, pero bueno. Ok, muchos de estos equipos, por ejemplo, en esta zona, este no lo trae, pero en esta parte tienen una pequeña, como un huequito, una hendidura, y aquí va pues un mecanismo el cual asegura el láser
el portaláser para evitar que durante el traslado se vaya a estropear, que se golpeen. De hecho son equipos muy delicados que ya me ha tocado lamentablemente en el pasado que pues sí han llegado dañados, precisamente porque no se protegen bien, no se aseguran bien, ¿ok? Entonces, a pesar de que este equipo reproductor de discos compactos no trae ninguna indicación de que se debe de asegurar para evitar que se dañe durante su traslado, no tiene ninguna indicación de que se debe de fijar algo, etcétera. Yo, antes de enviar este producto, se lo voy a comentar, antes de enviarlo, lo vamos a asegurar al interior. Entonces, la persona que lo adquiera, lo que tiene que hacer es remover los tornillos de la cubierta, que son dos laterales, ok, del otro lado otros dos, y de este lado me parece que va a llevar como, déjame ver, sí, son otros dos, uno, dos, ok. Entonces, al interior, en esta parte, ok, en esta zona está el portaláser. Entonces aquí va a tener un cincho de plástico, es decir, un amarre, una, una correa de plástico. Entonces la persona necesita removerle los tornillos de la cubierta, cortar ese cincho, y ya una vez que hizo eso, ya volver a poner otra vez la cubierta y comenzar a producir los discos, ¿ok? Esa medida se hace precisamente para evitar que el equipo durante el traslado, el sistema al portal láser vaya botando, vaya brincoteando y se vaya a quebrar pues alguna pieza, ¿ok? Realmente son equipos muy delicados en lo que es el transporte, y pues esa es una medida que he decidido tomar para que cuando llegue a su destino pues que llegue lo más firme, lo más lo menos sometido a vibraciones, a golpeteos, ¿ok? Entonces la persona que quiera adquirir este producto, vamos a dejar link en la descripción de nuestra tienda en línea, así como nuestro Instagram, mostrando este equipo reproductor, tocando canciones de música conocida, y para que tengan pues todavía un mejor panorama, una mejor opinión y una mejor perspectiva de cómo funciona, aunque realmente su sonido es maravilloso, ¿ok? 30 años y realmente sigue sonando estupendo, se desempeña, como ya vieron, rapidísimo, toca súper bien los discos, y esa habilidad de poder cambiar, extraer la bandeja para cambiar los discos lo hace bastante interesante, porque podemos estar en una fiesta, en un evento, podemos cambiar discos y sin interrumpir la música principal, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a compartir ahí en la descripción el enlace de nuestra tienda en línea, nuestro Instagram, todo lo necesario. Y bueno, las personas que le gustó este video, por favor apoyen con like, compartan, comenten, suscríbanse para no perder ese contenido de este tipo. Saludos a todas las personas que nos siguen, nuestros suscriptores, amigos, clientes. Muchísimas gracias a todos. Yo soy Gus Walker, me dio mucho gusto estar con ustedes y que pasen un excelente día. Nos vemos, bye bye.